Corredor bioceánico dentro de la geopolítica boliviana. El corredor se plantea como una vía alternativa de transporte y al mismo tiempo para apoyar el desarrollo del sur de Bolivia, un eje que integre la economía del país, que retribuya mejor los ingresos, hablando de una Bolivia equitativa. Entonces, el corredor bioceánico geopolítico o de la geopolítica boliviana habla de implementar caminos que conecten el norte con el sur, el este con el oeste, pero entre países, que el camino o que nuestro país sea un medio de comunicación entre esos dos países. Y esto va a generar ingresos económicos para nuestro país, nuevas divisas, ¿ya? Arancelarias, que de alguna forma pues llevan al desarrollo económico de un país. Entonces, es importante que Bolivia aproveche que es el centro del continente para hacer un medio de comunicación directa, por ejemplo, entre Chile y Brasil, por qué no decir, o entre Perú y Brasil, Paraguay con Perú. Entonces, la ubicación céntrica de nuestro país es estratégica, solamente falta aprovecharla. Geografía limítrofe. ¿Qué habla la geografía limítrofe? Habla de nuestro país y los países con los que limita. Dice, la geografía limítrofe nacional estudia la historia de nuestras fronteras con los países limítrofes, remontándose en la época precolombina. También estudia los distintos tratados, convenios y protocolos que se suscriben con los países que limitamos. Entonces, la geografía limítrofe es la encargada de determinar con qué países limita nuestro país, cuáles son los hitos históricos, límites de entre nuestro país y los otros, cuáles han sido las características por los cuales, por ejemplo, países vecinos han invadido nuestro territorio. Entonces, la geografía limítrofe es importante para mantener la soberanía territorial de nuestro país. Límite y frontera. ¿Qué es el límite? El límite es una línea imaginaria que separa dos estados. Entonces, el límite nos dice que es una línea imaginaria que trazan dos estados y se convierte en la división o el que separe un estado con el otro. Por ejemplo, acá tenemos, en el mapa está la línea divisoria, pero en la realidad, si vamos a esa zona, ¿será que vamos a encontrar esta línea? No, no lo vamos a encontrar. Es una línea imaginaria. Frontera, zona de anchura variable, situada allá donde los estados se tocan. Entonces, una frontera es algo palpable. Son zonas militares estratégicos donde se conecta un país, nuestro país, con el país vecino. Son zonas de control fronterizo, control aduanero. En esa zona, pues se va a controlar la documentación de quién entra y quién sale de nuestro país, qué productos ingresan y qué productos salen de nuestro territorio. ¿Ya? Y no todo el contorno de nuestro país está lleno de fronteras. Son lugares específicos. La mayor parte es límite y sabemos que el límite es una línea imaginaria. En cambio, la frontera es un punto militar visible, palpable. Límites y fronteras de Bolivia. Bolivia limita con 5 países vecinos, los cuales son Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. Al norte y al este limita con Brasil. Ese límite tiene una extensión territorial de 3.432 kilómetros. Comienza en Volpebra y termina en la Bahía Negra. Límite tripartito entre Brasil, Paraguay y Bolivia. Entonces, ese es el límite fronterizo con la República Federal de Brasil y nuestro país. ¿Ya? Al sur, con la Argentina.
hay una extensión territorial de 773 kilómetros. Comienza en el Cerro Zapaleri y termina en Esmeralda, punto limítrofe tripartito entre Argentina, Paraguay y Bolivia. ¿A qué se refiere cuando habla tripartito? O sea, de que la Bahía Esmeralda es un punto referencial, es una zona limítrofe entre los tres países, en este caso Argentina, Paraguay y Bolivia. Al oeste con el Perú tiene una extensión territorial o una distancia territorial de 1047 kilómetros. Comienza en Volpebra, hito tripartito entre Perú, Brasil y Bolivia, y termina en Choquecota, frontera tripartita entre Perú, Chile y Bolivia. Al sudeste con el Paraguay, una distancia territorial de 750 kilómetros. Comienza en Esmeralda y termina en Bahía o Bahía Negra, hito tripartito entre Paraguay, Brasil y Bolivia. Y por último, al sudeste con Chile, una distancia territorial de 850 kilómetros de distancia. Inicia en Bisbiri, hito tripartito entre Chile, Perú y Bolivia, y termina en Zapaleri, hito tripartito entre Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, Bolivia limita con estos 5 países y acá en cada uno de ellos podemos encontrar la, ¿cómo les digo? El tamaño del límite, la distancia del límite en kilómetros y las zonas fronterizas o las zonas limítrofes entre uno y otro o entre 3 países. Ese es el contenido a desarrollar en esta sesión. Es importante hablar de la geopolítica de un país para visualizar un mejor futuro, para proyectar un mejor futuro para ese país. Y también es importante conocer y cuidar los límites fronterizos de nuestro país para evitar futuras invasiones, para evitar futuros altercados o que aquí a futuro pues algún país quiera invadir y apropiarse de nuestro territorio, como lo han hecho en el pasado. Tal es el caso de Brasil, Paraguay y Chile específicamente. Brasil sabemos que todo el Mato Grosso, Paraguay lo que es el Chaco y Chile el litoral. Son territorios que nuestro país ha perdido a consecuencia de no saber cuidar y hacer prevalecer la soberanía boliviana en las fronteras o en los límites. Eso sería todo, jóvenes señoritas.